Bueno, seguimos en Sin Diarios, este primer programa de el año 2025. Vamos a tener un invitado que yo particularmente juzgo importantísimo, tanto por su trayectoria cuanto por su actualidad en términos políticos. Su capacidad de análisis, obviamente, como en toda discusión hay posiciones divergentes en muchos puntos, no tiene ni siquiera sentido aclararlo, pero de los dirigentes políticos con volumen que yo volumen intelectual, conceptual y político que yo escucho, es el único que refiere el análisis, y lo refiere de manera drástica, yo te diría hasta dramática, el análisis de la cuestión local con lo que está sucediendo a nivel internacional. Me acaban de acotar, acaba de aterrizar Edmundo González Urrutia en la Casa Rosada a visitar a Javier Milei. Bueno, esto de alguna manera le da contexto a lo que yo quiero expresar para darle cabida a Jorge Altamira, dirigente de Política Obrera, yo lo digo mejor que él, que a veces se confunde, y que efectivamente es a mi juicio, el único político con volumen y visibilidad que está señalando que el efecto Milei no puede ser entendido por fuera del escenario internacional, que nosotros no somos una provincia aislada donde acá no sucede cualquier cosa, y para que nos dé su punto de vista siempre profundo y seguramente mucho más que el mío sobre lo que está sucediendo en lo local y a nivel internacional, lo tenemos a Jorge Altamira en línea. Hola Jorge, buen día. Artemio López te saluda. ¿Cómo te va, Artemio? Tanto tiempo. ¿Qué decís? Un abrazo. Un abrazo para vos también. ¿Te acordás que tomábamos mate en Ciudad Oculta, hablando siempre de política? No, ahí empezamos. Ahí empezamos. En 1989. Bueno, pero antes que nos digan qué viejos están, el país cambió, bueno, todas esas cosas que se dicen habitualmente. ¿Qué estás viendo, Jorge, a nivel internacional? ¿Cómo eso impacta en la política doméstica? Mi perspectiva es que la verdadera fortaleza, entre comillas, de este personaje que engalana el sillón de Rivadavia es el contexto de disputa internacional. Ahí está anclado y tiene una política muy definida. Pero bueno, quiero escuchar tu opinión, que seguramente va a ser más cercana. Hay una observación que estás haciendo que es importante, porque normalmente es una costumbre en Argentina que caractericemos a ciertos gobiernos de derecha en función de intereses estrictamente económicos. Por ejemplo, es muy claro que Milei y especialmente Caputo son agentes de los fondos internacionales. Toda la política está orientada al único objetivo de pagar la deuda externa. Todo el esquema económico está ordenado por el propósito de pagar la deuda externa. Pero se soslaya que Milei es un activo político muy importante de la OTAN. Y esto explica toda la reorganización que ha habido en los servicios de seguridad e incluso en los servicios impositivos. Porque la gente, claro, no se imagina que el ARCA y como antes la DGI o AFIP, etcétera, tienen acceso a una información de grandes compañías de relaciones comerciales y económicas, y esa información es una información vital desde el punto de vista geopolítico o para apretar también a los involucrados, etcétera. En este sentido, el apoyo de Milei, descarado, abierto, a la masacre en Gaza, es un aspecto es decisivo, es absolutamente decisivo. Acá estamos celebrando Hanukkah, que por otro lado la paradoja es que Hanukkah celebra la rebelión del pueblo judío contra la opresión extranjera, y no hay una manifestación de masas importante, significativa, para poner freno a la mayor masacre que hayamos conocido en los últimos tiempos. Entonces es un activo político internacional. Es decir, que si mañana hay una crisis financiera, desde la OTAN van a decir ojo con esto, porque
esto es más que un problema económico. A nosotros nos interesa Argentina como activo internacional. Y eso está marcando también algunas privatizaciones. Por ejemplo, las privatizaciones de fabricaciones militares apuntan a integrarla a la cadena de producción de municiones para la guerra en Ucrania, que es una carencia que tienen en general las grandes potencias, porque se concentraron mucho en el armamento sofisticado, pensando que la guerra de tipo antiguo habían quedado en el pasado. Bueno, Milei lo explicitó eso. Sí, lo explicitó, por eso quiero señalarlo. A lo mejor la audiencia no sigue con demasiado rigor, o lo sigue y después lo olvida, pero bueno, es la conclusión. Es un activo político de la OTAN en la Argentina como nunca la tuvimos, ni siquiera bajo la época de Menem, en donde la orientación de la OTAN no es la actual, porque era la época de los ataques a Saddam Hussein, a Irak, etcétera, y ahora estamos en una guerra de grandes potencias, donde interviene Rusia, interviene China, e interviene toda la Unión Europea. Bueno, mi visión es, no importa mucho, pero es bastante similar. Yo creo que el activo principal que tiene el presidente Milei, o uno de los principales, además de la apoyatura del bloque del poder, eso está bastante analizado, es su posición de política internacional, muy nítida, muy clara, y particularmente me llama la atención de que, siendo esto tan evidente que es así, o por lo menos escuchando a tus análisis, observando, no sé, lo que sucede a nivel, este es un mundo en guerra, el realineamiento que se está produciendo en la eurozona, en la propia América Latina. Mirá, ahora creo que va a haber un desembarco en Venezuela, que se define mucho más que por la política doméstica, por los apoyos exteriores que tienen los candidatos. Es bastante llamativo que acá la oposición no haya diseñado una política, o por lo menos una visión política nítida sobre respecto a la situación de la política internacional. Parece muy a la saga con respecto a la posición del personaje que ejerce la presidencia, que sí ha tomado una y solo una, y de manera nítida. Por eso yo, quizá exagerando el análisis, digo que la gran fortaleza, si no la única, que tiene Milei es su posición geopolítica en una región que efectivamente para el mantenimiento de la hegemonía norteamericana es vital. Mira, quiero decirte en este punto dos cosas de naturaleza diferente. La primera cuestión es la siguiente: no ha habido en todo el año una sola declaración de condena a la masacre en Gaza, a pesar de que el Tribunal Penal Internacional condenó al gabinete de Israel por crímenes de guerra y genocidio. No ha habido una sola declaración. Por lo tanto, hasta nuevo aviso, la oposición está con el gobierno en el apoyo a Israel. Mientras en este invierno están bombardeando y matando chicos todos los días, ya prácticamente, aparentemente sin motivo, acá no abren el pico a nadie. Por lo tanto, yo considero que toda la oposición, y acá te digo algo especial, incluido el peronismo, el famoso peronismo nacional y popular, tiene la boca cerradita y muy cuidadito de no meter la pata acá. Entonces, el activo político de Milei tiene este impacto de orden más general. Ahora, tampoco absoluticemos las cosas, porque en general el sistema internacional en este momento está sufriendo grietas brutales, en el sentido de que hay una crisis en Europa prácticamente terminal, especialmente en Francia y en Alemania, donde las principales industrias de estos dos países
están en una situación de grave crisis. Sí, creo que las elecciones en ambos países, la derecha va a avanzar, yo creo que eso es casi... Bueno, no quiero pronosticar. No, indudablemente, pero esta misma derecha lo que quiere es formar un gobierno de coalición. Lo que digo es que vos tenés aquí una crisis capitalista fenomenal. El Fondo Monetario Internacional repite cada vez que publica un informe que el nivel de endeudamiento de las grandes potencias es insostenible. Vos pensás que Estados Unidos tiene un endeudamiento público del orden del 130% del PBI. La situación objetiva del dólar está tambaleando. Entonces, hay que mirar las contradicciones porque si no entramos en un fatalismo negativo. En cambio, yo tengo un optimismo graduado, pero un claro optimismo porque estoy frente a un régimen histórico en completa decadencia. En completa decadencia. Entonces, uno de los problemas que tiene Milei es que Argentina depende de China, no depende de Estados Unidos. Sí, bueno, lo ha reconocido diciendo que es un excelente partener. ¿Te acordás que tuvo una posición crítica y después la revisó? Pero no creo que Xi Jinping se conforme con que le digan que es un excelente partener. Me estimo que no. Entonces vos tenés acá conflictos muy agudos que se acoplan a un gobierno que en solo un año ha aumentado la deuda pública en el equivalente a 100.000 millones de dólares. Eso lo va a pagar Magoya. Eso lo va a pagar Magoya, porque todo ese dinero que está colocado en títulos públicos en pesos está esperando que se levante el cepo para encontrar la vía de salida. Sí. Entonces quiere decir que tenemos un cuadro, digamos, muy contradictorio, con muchas tensiones, explosivo, pero que viene acompañado de un profundo reflujo en la clase obrera, alimentado, no provocado, pero alimentado intensamente por la burocracia de los sindicatos. Entonces, desde el punto de vista de una lucha emancipadora, este es nuestro problema principal. Ahora, claro, lo que vos decís tiene fundamento, porque ¿cómo es posible caracterizar la actitud, no de todos, ¿no? Siempre hay excepciones, heterogéneo esto, de los principales sindicatos que integran la CGT, en una coyuntura que haya dado muestras claras de que ha desatado una guerra contra la clase trabajadora? Hablo de la clase trabajadora en sentido amplio, más allá de la caracterización de formal o informal del mercado de trabajo, como quiera llamársele. Estamos en los peores niveles de distribución del ingreso, por lo menos desde el año 2003 en adelante. Y sin embargo, las reacciones no están a la altura de lo que uno esperaba. Por además, ¿a qué atribuís vos? Ahí probablemente muchos oyentes pueden diverger, pero creo que hay que escuchar una voz que diga efectivamente cuáles son los fundamentos para este comportamiento, a todas luces, entre comillas, representados. No, la razón por la cual la dirección sindical actúa de esta manera es sencilla de explicar. Más complejo es el problema de explicar el punto de vista, la actitud del conjunto de los trabajadores. Desde que yo tengo memoria, la burocracia sindical argentina tiene resueltos sus problemas sociales, no los va a sacrificar. Es decir, tiene ingresos, tiene un monopolio, etcétera, que le asegura una condición social fantástica, y no lo va a sacrificar promoviendo una rebelión de los trabajadores contra la destrucción del derecho laboral, o como ya está ocurriendo, contra la destrucción del derecho previsional. Porque los dos grandes ataques del año 2025 van a ser la abolición de los convenios colectivos, siguiendo una ley aprobada por el Congreso brasileño bajo Bolsonaro, que autorizó los convenios individuales. Milei no se va a quedar atrás de Bolsonaro. Bueno, es histórico eso, ¿no?
Es histórico, claro. Sí, sí, sí. Ya ahora está funcionando bajo la forma de lo que se llama el facturero. Es decir, el obrero que está en una relación de dependencia, pero como la patronal se quiere sacar de encima todos los aportes que corresponden a una relación de dependencia, presenta una factura y le paga de acuerdo a la factura. Bueno, fíjate, Jorge, que cuando vos analizás los últimos datos de empleo, lo que se observa es un sostenimiento de los niveles de empleo, entre comillas, eso va a cambiar, pero con un aumento notable del facturero. O a ellos le llaman emprendedores, no sé qué nombre le ponen, viste que siempre le ponen un nombre... Bueno, quiere decir que ya han instalado en la realidad lo que le van a dar ahora un carácter legal. Probablemente esté vinculado no a los resultados de las elecciones ahora de 2025, pero como esto va a ocurrir, las elecciones van a ser en octubre y la composición del Congreso va a cambiar recién en octubre, no creo que Milei se quede inmóvil durante 2025 con relación a este tipo de iniciativas. Ahora, el otro día, a pesar de que Moyano había logrado con la patronal un convenio con un porcentaje de aumento, creo que era del 9%, sí. El Ministerio de Trabajo le dijo no puede pasar del 5%, y se bajó Moyano y se fue al 5%. Es decir, acá claramente hay un compromiso de sostener este régimen a viento y marea, con la confianza por ahora de que no ven en los trabajadores una posición de rebelión contra esto que está ocurriendo. Ahora, vos fíjate que yo le presto mucha atención a todas aquellas industrias que están instaladas en poblados. Es decir, que si mañana esa industria entra en una crisis importante, no involucra solo a sus obreros, sino al conjunto de la población. Y eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Asindar en Villa Constitución, lo que está ocurriendo con Siderar en San Nicolás, o con Siderca en Campana. Entonces, en cualquier momento, en función de toda esta ofensiva genocida social, va a haber una rebelión popular, dependiendo, claro, de toda una serie de factores que se tendrán que dar en aquel momento. Pero vos sos optimista con respecto a que eso suceda, y al mismo tiempo, y me parece muy bien, desplegás una visión relativamente optimista, realista, pero también optimista, dado el nivel de contradicción y tensión que existe hoy a nivel internacional y que se traduce también en las posiciones del gobierno nacional. O sea, me parece eso que sí, son dos puertas de entrada a la posibilidad de... Hay otra puerta. Un cambio social. A ver. Hay otra puerta de entrada que, por lo menos en mi forma de ver las cosas, es muy antigua. Bueno. Yo no he visto a lo largo de mi vida a la clase obrera agachar el lomo por mucho tiempo. Es decir, parece que tuviera un problema de columna, y cuando está muy agachada un tiempo prolongado, siente que tiene que ponerse erguida y restablecer el equilibrio psicofísico. Así es. Entonces, como he visto a Onganía gobernar con la misma situación con que gobernó ahora Milei, que aparentemente no pasaba nada, Criego Bacena, Martínez de Oz, etcétera, y después las reacciones que se produjeron, creo que en el gen de la clase obrera de este país, 150 años de historia, hay un espíritu de rebelión. Así es. Que se tendrá que manifestar dependiendo de circunstancias históricas concretas, que además también va a tener alguna influencia en un sentido internacional, porque en este momento se están desarrollando conflictos muy importantes en Europa, pero la reacción por ahora del sindicalismo, por ejemplo en Alemania o en Francia, se parece más al argentino que a uno más positivo.
Así es, bueno, guiados por el discurso posibilista. El universo de lo posible lo marca la agenda de los sectores dominantes, pero eso yo también creo que va a cambiar. Bueno, nosotros transitamos los 90, no era, salvo el efecto antipobreza que produjo el 1 a 1 en los primeros 2 años, que yo me acuerdo que eso generó cierta legitimidad que después se expresó en las urnas. La verdad es que los enamorados de la coyuntura decían que Menem llegó para quedarse y no había ninguna fecha de vencimiento. Bueno, Cavallo, ¿te acordás que decía, esto es para siempre? Yo me acuerdo que los discursos de él... Acordate algo que te concierne más. Chacho Álvarez sí. había dicho, anochece lo que no es poco. Sí. Pero bueno, y ahora hay mucha variante de esa, puedo decirle, izquierda o progresismo neoliberal, que también ha dicho que Milei llegó para quedarse. Habían dicho ya que Macri había llegado para quedarse. Bueno, toda la derecha que llega al gobierno, para la izquierda Dolce & Gabbana, llega para quedarse. Se enamoran de la coyuntura y se termina la historia. Son una especie de Fukuyama de izquierda. No es que se enamoren de la coyuntura, sino que también, como la burocracia sindical, tienen resueltos sus problemas sociales. Hay un sector de la pequeña burguesía, no importa cómo piense, de izquierda o no, que esta crisis no la está afectando. Y no solo que no la está afectando, sino que participa activamente en las operaciones de blanqueo, participa activamente en las operaciones de carry trade, vende los dólares, compra pesos, lo coloca a un interés más alto, se retira. Hay una pequeña burguesía, esto lo marcó Estados Unidos y luego penetró en todo el mundo, que está asociada a la bolsa. Eso hay que tenerlo muy presente. Bueno, pero hay un corpus ya ideológico conformado, se expresa en varias publicaciones, discursos, apariciones. Sí, bueno, pero tiene que ver con esto, acordate lo que te digo. No. Yo también participo de que las condiciones materiales de existencia definen cosas. Jorge, se me acabó en esta primera intervención tuya en el programa el tiempo, pero yo me comprometo a que nos vamos a intercambiar ideas y a escucharte mucho más seguido, porque es lo que una voz como la tuya se merece, porque yo te voy a llamar de izquierda, no te enojes. Una posición de izquierda como la tuya es necesaria para este espacio, porque para posiciones de derecha el peronismo se las arregla bastante bien. Bueno, Artemio, te deseo un feliz 2025. Igual, querido, y que Huracán camine, que vaya para adelante. Yo hice una encuesta diciendo que no era el sexto grande, pero eso lo dejamos para la próxima. Jorge, lo tendrás que rebatir con fundamento, como se dice ahora, basado en la evidencia. Yo con bosteros fanáticos evito cualquier discusión. Bueno, te mando un abrazo, querido.